Marín, ¿cómo andas, Taco? Buen día. Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bueno, ahí andamos, che. Bueno, orejeando, hay un monotema, por supuesto, para la militancia peronista. No sé si monotema, porque la verdad que hay cosas más importantes, por supuesto, pero se ha impuesto en la agenda en los últimos días a partir de un aceleramiento por parte del intendente de Santa Rosa, sobre todo, una cuestión que es la disputa partidaria. ¿Cómo la estás viendo y qué sentís en ese contexto? La estoy viendo de manera inoportuna, lo he dicho, y por supuesto me siento que estamos en un proceso que se podría haber evitado. Nosotros tuvimos una reunión en el Consejo Provincial Partidario donde cada uno planteó cuál era su opinión con respecto a la interna partidaria, si se podían prorrogar los plazos o si se disparaba directamente la convocatoria de elecciones y bueno, en ese seno uno planteó lo que consideraba y era esto de prorrogarlo hasta un escenario despejado de elecciones intermedias, que puede ser el año que viene, tranquilamente, ¿no? Donde Claro. podemos estar dando esta discusión, donde no hay una disputa electoral con los candidatos del presidente, porque no hay elección intermedia, y donde, bueno, podrían darse estas discusiones partidarias, que hay muchas y de las cuales yo vengo reclamando varias, digamos, no es que esquivo esa discusión, lo que creo que es, me parece, lo digo humildemente, que es inoportuno plantearlo en un año en el cual todavía ni siquiera decidimos si vamos a tener una interna o si vamos a ir con una lista de unidad para competir en octubre. Bueno, si al mismo tiempo estamos viendo a quién ubicamos en la unidad básica de Villa del Busto o qué congresal va, qué sé yo, por la Ahumada, bueno, me parece que se junta todo y creo que no es oportuno. Uh-huh. Vos, la negociación por lo que iba a ser la lista de unidad siguió su curso. Quiero decir, esa lista está más o menos armada, vos sos parte de esa lista, esto es así, dentro del PJ, ¿no? Estamos hablando de las autoridades del Partido Justicialista. Sí, sí, tenemos una lista de unidad que se viene gestando hace varios días atrás, donde la integran todos los sectores, donde entiendo que hubo alguna dificultad con el intendente en relación de los lugares a integrar en el Consejo, y hay algunos argumentos y observaciones o razones que el intendente esgrime vinculadas a esa, que incluso no solo las entiendo, sino que las comparto. Uh-huh. Entonces me parece que hay que ser prudente, hay que interactuar con respeto con todos los sectores, por más minoritarios o mayoritarios que sean, e intentar, de hecho yo le había planteado en un momento al gobernador, ampliar el Consejo Provincial, digamos, tenemos la potestad de llevarlo adelante, de ampliar, que cada uno tenga una silla, si nosotros queremos Ay, se nos escapó un poco la comunicación. nuestro... También. No, digo que nosotros venimos planteando que tenemos que ampliar nuestro frente electoral a otros sectores que son críticos a la gestión del presidente. ¿Cómo no vamos a ampliar nuestra integración partidaria a sectores que quizás no están representados? Mucho más, nuestro intendente de la ciudad capital, que tiene que tener los lugares que correspondan en el Consejo. Uh-huh. Pues yo leí ahí algunos medios que yo di una publicación, bueno, y algunos medios ya vincularon esto con que yo le salía a pegar al intendente. Yo hablo en términos genéricos, lo que me parece que es imprudente e inoportuna tener una discusión partidaria en este momento, y lo digo lo digo desde adentro y lo digo para todos los sectores. Tenemos que evitar esta interna partidaria en este momento. No esgrimo culpabilidad a uno o a otro, entiendo razones y te repito, de hecho algunas las comparto. ¿Y cuáles compartís? ¿Qué decías? No, hay algunas... De los planteos que hace Di Napoli concretamente, ¿qué te parece lo más Bueno, yo vengo diciendo también algunas cuestiones dentro de nuestro partido. Nosotros tenemos que tener una dinámica diferente en nuestro partido. Tenemos que... Yo recuerdo cuando Marín presidía el partido, se reunía una vez por mes, así sea para arreglar el techo de la unidad básica de Limay Mahuida, ¿viste? Porque para el presidente de la unidad básica de Limay Mahuida es un todo arreglar el techo.
Entonces, tenemos que tener una dinámica distinta de la partidaria. Y no lo digo ahora, que se puede dar o no una interna. Lo vengo diciendo desde el minuto cero, porque apuraron la renovación de autoridades partidarias en el medio de la pandemia para hacer un nuevo Consejo Provincial que luego no tuvo una dinámica que uno hubiese esperado. E integro el Consejo Provincial, ¿eh? No estoy diciendo acá que no, mira, he hecho culpa, la integro y lo digo donde corresponde. A veces soy escuchado, a veces no lo soy. Sin embargo, me parece que esa dinámica entre todos tenemos que mejorarla, tenemos que recorrer las unidades básicas del interior de manera conjunta, porque cada uno seguramente lo hace de manera particular. Tenemos que tener otro funcionamiento partidario, con capacitaciones, con formaciones, con charlas, con distintos temas, que me parece que está buena dar esa discusión. Lo que no creo que sea el momento oportuno hacerlo ahora, porque te repito, de las contradicciones primarias y secundarias, nosotros tenemos hoy una contradicción primaria, es con la discriminación que el presidente hace con La Pampa. Y eso no puede, a mí me parece que no puede estar discutiéndose al mismo tiempo de si damos o no una charla en la unidad básica del interior, sí, o si avanzamos o no. Lo digo tratando de aplicar el sentido común. Entiendo también a aquellos que creen que sí, que esto fortalece la discusión, porque después vamos a ir todos más movilizados. Bueno, respeto esa opinión, lo que no la comparto. Bien. Taco, estaba repasando en mi memoria, apelo a la tuya. A ver, si bien sos claramente más joven que yo, pero sos parte de posiblemente la familia más política que tiene la provincia. ¿Desde el regreso de la democracia en algún momento hubo una interna por la presidencia del PJ? No que yo recuerdo sí una interna fuerte que hubo en el 83. Claro, pero desde entonces nunca más. En 2007 hubo una interna fuerte por las unidades básicas y demás, pero no por la presidencia puntualmente. Sí, después hubo internas para unidades básicas, muchas, claro. Incluso internas para cargos selectivos, sí. Intermedios, gobernadores y demás. Pero no por la presidencia del PJ, nunca. Por la presidencia del partido no, pero porque siempre fue también, digamos, hay que decirlo, nosotros somos gobierno desde el 83, entonces yo por ahí veo, no, porque acá esto no se discute. A ver, siendo gobierno se ordena mucho más fácil el partido, entonces normalmente el gobernador presidía el PJ. Obvio. Después hubo casos en los cuales esto no sucedió, sí. Por ejemplo durante el gobierno de Carlos Berna, donde presidía el PJ Marín, sí. Y después hubo algunos cambios, pero es más fácil ordenar el partido cuando vos tenés un gobierno centralizado. Quizás se dificulta un poco más cuando vos pasás a ser oposición, pero bueno, tuvimos la ventaja de retener el gobierno en todos estos años. Entonces, y repito, no es una cuestión de que no quiero dar esa discusión, no, estoy a gusto de darla esa discusión, lo que no creo que sea el momento. Bien, Taco. Bueno, y te consulto sobre cuestiones de gestión legislativa. El tratamiento de Medanito, ¿hay alguna novedad? ¿En qué estado está la discusión con la oposición? Mirá, a ver. Tomó estado parlamentario el jueves de la semana pasada, cuando sesionamos. Tenemos 3 dictámenes distintos entre sí. Estamos interactuando con los 2 bloques de la oposición que tienen un dictamen, ¿no? Escrito, y bueno, estamos interactuando para ver cómo acercamos posiciones en esos 2 dictámenes, porque la verdad que hay algunas cosas que son, algunos puntos del dictamen que son bien diferentes, y en otros quizás se puede llegar a un acuerdo, así que particularmente he hablado con los presidentes de los bloques de la oposición, intentando acercar posiciones. Veremos en el transcurso de esta semana poder llegar a tener puntos de acuerdo, porque es necesario, porque no se necesita mayoría sino 2 tercios, y bueno, tanto para el dictamen del PRO como para el dictamen del radicalismo, entiendo que si quieren que haya ley, deberán también, así como lo hacemos nosotros, tratar de ver cómo unificamos puntos fundamentalmente vinculados a las inversiones, al bono y a las regalías, que son los 3 puntos neurálgicos de la concesión de la explotación. No sé si lo podés decir o si está claro, pero ¿hay un camino de posible acuerdo con el PRO, como se aceitó en algún momento, más que con el radicalismo?
si vos lees los 3 dictámenes, hay mayores puntos de coincidencia con el dictamen del PRO que con el dictamen del radicalismo. No porque me guste más uno u otro, de hecho tengo posición tomada sobre uno u otro en términos ideológicos que nada tiene que ver con esto. Sí, sí en razón de la posibilidad de acercamiento, porque, bueno, si uno considera que el dictamen del radicalismo te pide que el pliego venga de nuevo a la Cámara, que sea aprobado con 2/3, que se coparticipe el bono, en razón de rutas, bueno, que además se crea un organismo especial para seguir la verificación de las inversiones sobre el área. Bueno, hay que leer los 3 proyectos. En mi caso particular y de mi percepción, es más difícil llegar a un acuerdo con el radicalismo porque antepone mayorías especiales que ni siquiera la ley los prevé, como por ejemplo que el pliego vuelva a la Cámara y que se aprueba con 2/3, cosa que no existe en la legislación vigente pampeana. Pero bueno, sin embargo, quizás ese puede ser un punto que pueda rever el radicalismo y poder llegar también a tener un acuerdo con ellos, ¿por qué no? Taco, gracias. Y si querés agregar algo más sobre estos temas o algún otro, te escuchamos. No, a disposición. Un abrazo y saludos a los oyentes. Gracias. Espartaco Marín. Taco Marín es el presidente del bloque del peronismo y se metió en la interna como parte del Consejo del PJ también, ahí, haciendo equilibrio, pero marcando la cancha para los dos lados. Por un lado, coincidiendo en los planteos de Di Napoli, o en algunos de sus planteos, y por otro, diciendo que la interna que gestó el intendente es inoportuna. Empezamos en puntas de pie.